comunista? Borracha, sí. ¡Pelado, puto! No me digas pelado. Chicos, no se traten mal. Recuerden lo que dijo Litone. Toma. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Vamos a hablar un poquito de economía antes de entrevistar en instantes nada más a Augusto Costa. Sí, el secretario de Comercio de Axel Kicillof de aquella época, actualmente ministro de Producción en la provincia de Buenos Aires, el creador de los precios cuidados. ¿Funciona actualmente el programa Precios Justos? ¿Sirve como servía aquel Precios Cuidados para temperar la inflación? ¿Puede ayudarlo a Sergio Massa a transitar este mes y medio turbulento que queda hasta las PASO y después una campaña que promete ser complicada en lo económico hasta las elecciones de octubre? En instantes aquí Augusto Costa en Brotes Verdes responde a todo, también a lo político, también a lo político vinculado a su jefe, el gobernador Axel Kicillof. Pero decía, vamos a arrancar hablando de economía porque el viernes, casi de manera inadvertida, ocurrió algo muy singular, muy singular. Sergio Massa, el ministro candidato, pagó parte del vencimiento que operaba en última instancia, porque era el último momento posible en el que se podía pagar los vencimientos del 22 y 23 del mes pasado, le pagó al Fondo Monetario en yuanes. Tiene una particularidad muy interesante esto que ocurrió en Argentina por primera vez en la historia, que es que el Fondo Monetario está dominado por Estados Unidos. El yuan es la moneda china y Estados Unidos y China casi que están por entrar en guerra. Exagero, pero habrán visto ustedes los movimientos en el mar de Taiwán, habrán visto cómo tuvo presa a una directiva de Huawei, de una compañía china de tecnología, Estados Unidos, en Canadá. Habrán visto ustedes cómo China toma como provocaciones las visitas de Estado que hacen algunos líderes norteamericanos a Taiwán, que ellos consideran parte de su tierra. Y habrán visto también el papel de China en Rusia, ¿no? Que está en guerra contra la OTAN en Ucrania. Bueno, Sergio Massa, que le prometió a Cristina Fernández de Kirchner que tenía una solución para los vencimientos con el Fondo Monetario, se lo prometió antes de quedarse con la candidatura a presidente de la Nación por Unión por la Patria. No consiguió que el Fondo Monetario reaccionara antes de ese vencimiento. Por eso terminó haciendo frente a ese pago, en parte con derechos especiales de giro y en parte con la moneda china, que China quiere internacionalizar y que en aras de justamente convertirla en una divisa global de proyección planetaria, le viene muy bien que se use para pagarle ni más ni menos que al Fondo Monetario. ¿Qué va a hacer el fondo con los yuanes? Bueno, le va a ofrecer a cualquier banco central del mundo que quiera tener yuanes en su cartera, como tiene el Banco Central de Argentina, esos yuanes contra la moneda del fondo, que son los DEG, los derechos especiales de giro. Y vos me dirás, ¿y eso a mí cómo me impacta? Bueno, la decisión que tome el Fondo Monetario en las próximas semanas respecto a Argentina es lo que va a definir el nivel de inflación que vamos a tener en los próximos meses, si no en los próximos años. Ya se sabe, ya quedó claro que desde que volvimos a estar bajo un programa supervisado por el Fondo Monetario, la inflación se duplicó. La semana pasada lo calculó, es muy sencillo de hacer, pero lo calculó el CELAG, un centro de estudios que simpatiza con el oficialismo, y detectó que saltó al doble la inflación desde que estamos con acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, eso también se tradujo en el ritmo de devaluación. El gobierno está devaluando de a poquito. Hoy pegó un salto importante el dólar oficial, pero claro, lo que quiere el fondo es mucho más. Quiere un salto del dólar
que frene la sangría de reservas del Banco Central y que proteja ese dinero precisamente para pagarle al mismo Fondo Monetario. Ahora, se superponen las dos cosas, la negociación por la economía y la negociación política. Acá, ese dato de que Sergio Massa le prometió a Cristina Fernández de Kirchner que tenía una solución para la deuda con el Fondo Monetario y para estos vencimientos que se suceden ahora, los que pasaron la semana pasada y los que vienen a partir de este viernes, bueno, tiene un condimento especial. ¿Por qué? Porque el fondo todavía no tomó esa decisión y Massa sabe que, si bien tensó la cuerda con esta decisión de pagar en yuanes, bueno, no le queda mucho margen para más. Es interesante preguntarse qué habría pasado si, por ejemplo, Axel Kicillof hubiese sido ministro de Economía y tomaba una decisión así. ¿El Fondo Monetario lo hubiera tomado de la misma manera? Porque es evidente que quien toma la decisión de usar yuanes en una transacción tan importante como esta es un hombre con llegada privilegiada a los Estados Unidos. Y lo que le dijeron sus interlocutores de esa metrópoli es que el Fondo Monetario todavía no tomó una decisión. Pasado mañana va a haber un viaje. Hoy hubo reuniones por Zoom, algo tensas respecto de estas exigencias del Fondo Monetario, pero pasado mañana por la noche va a viajar una delegación. No la va a integrar Massa. ¿Qué dicen cerca del ministro ahí en el quinto piso de Economía? No lo podemos dejar ir como rehén, porque una vez que uno viaja, tiene que volver con un acuerdo. Y bueno, el hecho de que no viaje el ministro es síntoma justamente de que acuerdo todavía no hay. El fondo quiere algo que Massa no le va a dar, que es un salto en la cotización del dólar, un salto que le genere un colchón por encima de la inflación y que arrime eso que quieren los economistas de la oposición, unir el oficial y el paralelo, pero claro, en un nivel que necesariamente generaría más inflación. Ahora, para no devaluar hacen falta reservas. Las reservas, en parte, reforzadas por el swap chino, están respondiendo a las importaciones. Pero lo que no tiene, como margen Massa, son fondos frescos para intervenir y defender la cotización del peso ante una eventual corrida como la que puede ocurrir en las próximas 6 semanas. Las PASO son un evento político muy disruptivo. Y claro, antes de ese momento, un ministro candidato, bueno, está a tiro de esa corrida. Les decía que ahora en julio vencen otros 2.600 millones de dólares. Y Sergio Massa, que fue ya 6 veces al Fondo Monetario, estuvo junto con todos los bandos en los cuales está dividido el organismo. Digo todos los bandos porque hay un enfrentamiento tremendo, feroz, entre Kristalina Georgieva y esta mujer que ven a mis espaldas, Gita Gopinath. Gita Gopinath encarna el ala más dura del Fondo Monetario, que es el que está exigiendo un salto del dólar. Georgieva lo que no quiere es que sea el fondo el que empuje a la Argentina al abismo. La empuja con solo sostener los vencimientos del crédito de Macri sin refinanciar los de este año, renegociado por Guzmán el año pasado por la sequía. Pero claro, en caso de que se precipite un final accidentado de esta gestión, el Fondo Monetario aparecería con todas las alarmas como el gran responsable. El fondo además está perdiendo terreno frente a China como financista de última instancia. China, y esto lo advirtió el New York Times, creo que lo comentábamos la semana pasada, en los últimos 5 años ya le prestó a países en problemas, en apuros financieros, más que el Fondo Monetario. Y esto amenaza un instrumento que sirvió muy bien, en estos últimos 80 años, para que Estados Unidos siga siendo la potencia dominante en todo Occidente. Si se rompe ese juguete, bueno, a la Casa Blanca no le da igual.
y China está queriendo romper ese juguete. De vuelta, que sea Massa quien instrumenta esa decisión no deja de ser muy interesante para un momento como este. Y da cuenta de las complejidades que tiene la política y la geopolítica a nivel internacional también. Ahora, fíjense ustedes que Massa sí le está concediendo al Fondo Monetario otra de las cosas que siempre pide: el ajuste. Estos datos, que la semana pasada también revisamos, son datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso. En los 11 meses que Massa lleva como ministro de Economía, hubo caídas reales del gasto casi en todos los casos por encima del 10% interanual. En estos últimos meses, claro, es imperioso hacerlo porque se recauda mucho menos también por la sequía, que hace que se recauden menos por retenciones. Pero antes, sin sequía, el año pasado, fíjense los tijeretazos que venían metiendo. 20%, 16%, 27,7% a fines del año pasado. ¿Por qué ese tijeretazo tan pronunciado? Para cumplir con las metas del Fondo Monetario sobre el final del año. Y lo veíamos, no los quiero aburrir, pero lo veíamos la vez pasada. Estos tijeretazos son especialmente en programas sociales, en obra pública y en jubilaciones. Hay un rubro que no solo no tiene recorte, sino que está teniendo cada vez más partidas presupuestarias asignadas, como pasaba durante el macrismo. Es el rubro de intereses de la deuda. Y claro, si hay que atender los vencimientos con el fondo, hay que empezar a atender los vencimientos de la deuda privada renegociada por Guzmán, los pesos compran cada vez menos dólares, los vencimientos son en dólares, hay que destinar cada vez más pesos a eso. Fíjate vos cómo los vencimientos originales de Macri, estos que estaban todos concentrados en 2022 y 2023, los amarillos son los del préstamo original de Macri. Prestaron 44.500 millones de dólares, pretendían cobrar en 2022 y 2023 casi 19.000 millones cada año. Argentina no genera ese excedente de divisas, pero al Fondo Monetario no le importó, porque le prestó a Macri muy por encima de lo que técnicamente está permitido por sus estatutos. Lo hizo con un fin político y sin embargo no quiso luego aplicar ese mismo criterio a la renegociación. Los vencimientos en verde, que ves si seguís la serie, son los vencimientos que quedaron suavizados de algún modo en los próximos años por el acuerdo de facilidades extendidas de Guzmán. Esto establecía un repago más rápido y menos condiciones. El de Guzmán establece un repago más a largo plazo, pero más condiciones, porque los acuerdos de facilidades extendidas tienen más condiciones. Ahora, por una sequía mucho menor que la que hubo este año, a Macri le dieron acceso inmediato a esos 44.000 millones de dólares. Se le fugaron de inmediato también, pero ahora, con una sequía mucho más significativa, el fondo quiere ceñirse a sus reglamentos. Es posible que esa misión, que parte el miércoles por la noche, después sea seguida por alguna reunión del ministro candidato con Kristalina Georgieva, y el fondo empiece a mandar, aunque sea a cuentagotas, los fondos necesarios para cubrir los vencimientos de Macri, porque en realidad lo que hace el nuevo acuerdo del fondo con Argentina es prestarnos plata para que nosotros le devolvamos a ellos. A ver, Massa está forzando la máquina, no quiere devaluar, pero tampoco quiere frenar en seco la economía. Y las dos cosas a la vez no se pueden, porque para funcionar las industrias hace falta comprar insumos importados, para garantizar el flujo comercial de una multinacional hay que habilitarle parte de dólares. Entonces empezó pidiéndoles que refinancien las importaciones, que le pidan a sus proveedores que manden el producto, pero que las empresas lo paguen de acá a 6 meses. Algunas empezaron a hacerlo. Después empezó a pedirles que paguen en yuanes, porque aparecieron los yuanes. Entonces empezaron las dos grandes empresas de electrodomésticos y electrónicos que hacen en Tierra del Fuego a usar yuanes, porque ellas importan de China. Pero después empezaron a importar en yuanes petroleras que traen hidrocarburos refinados de Medio Oriente. Claro, lo único que hay son yuanes, entonces hay que pagar en yuanes. Lo que termina pasando es que hasta el comercio con Brasil empieza a generar problemas.
Hoy salió el dato de que en junio Argentina tuvo el mayor déficit comercial de la historia con Brasil. 1.042 millones de dólares solamente el mes que acaba de terminar. Hay un intento, ya a esta altura desesperado, del equipo económico, de conseguir de Brasil lo mismo que consiguió de China. Hay un problema. Lula acaba de aterrizar en Iguazú, a donde ya está también el presidente Alberto Fernández. Va a haber ahí una cumbre del Mercosur. Se acordó con Uruguay un mecanismo compensador del comercio exterior sin pasar por el dólar, pero lo que quiere Massa es el premio grande, que Brasil financia igual que China. Algunos dicen que ya está cerrado, que se anuncia en las próximas horas. Otros dicen que puede aparecer después, como un favor de Lula, pero la verdad es que el resorte no es de Lula. Tiene un problema Lula, que es que su Banco Central no le responde. Lo dirige un ortodoxo que fue parte de las concesiones que debió hacer para volver a ser electo, igual que su vicepresidente, Alckmin, otrora su principal adversario en las presidenciales. Bueno, ese déficit el Banco Central brasileño no lo quiere financiar, no afloja. Y entonces aparece esa tensión, incluso a pesar de la buena sintonía política que hay entre los dos gobiernos. Chanzas aparte, ¿no? Como cuando Lula, por ejemplo, le dijo a Alberto Fernández la última vez que se volvía con las manos vacías. En ese contexto, ¿qué pase con esas importaciones que están llegando a cuenta? Es algo realmente muy importante, muy importante. Y hay economistas que empiezan a darse cuenta de que eso puede ser un resorte para generar la crisis durante la transición. Carlos Melconian presentó la semana pasada en Córdoba el plan económico que él dice que le podría servir a cualquiera. Él dice, acá, llave en mano, le vamos a entregar al que gane un programa para salir de esta crisis. Sin recortes draconianos, sin dolarizar, sin hacer locuras, dice él. Y sin embargo, cuando lo explicó por radio el viernes pasado, dijo esto. Por si este equipo desembarca, va a haber una distinción tajante entre la deuda que se debe de este gobierno en importaciones y los nuevos flujos. Si no es joda, déjame que lo entienda hasta el laburante del conurbano lo que estoy diciendo. Viejo, aflojen con eso. Tampoco den seguros de cambio en pesos, porque vayan y háganlo contra otro privado, no contra el Banco Central. Después empezamos las judicializaciones. Entonces el que avisa no traiciona. Y esto no es generar un quilombo, el dólar recontra alto o el plan bomba. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hagamos una transición colaborativa. Es muy loco porque Melconian dice, esto no es una bomba, lo que estoy diciendo. Al revés, el que avisa no traiciona. Bueno, la bomba es avisar. ¿Qué tiene que hacer una empresa que está importando fiado de sus proveedores en el exterior? Se lo vamos a preguntar un ratito al ex secretario de Comercio, al ministro de Producción bonaerense Augusto Costa. ¿Qué tiene que hacer un empresario que, por ejemplo, se esté financiando contra dólares a futuro para reducir el riesgo cambiario? ¿Tiene que tomar en cuenta esto que acaba de decir Melconian, que no se lo van a pagar porque es una deuda originada durante el gobierno peronista? ¿Eso es seguridad jurídica? Es un curioso concepto de la seguridad jurídica el que tiene entonces Melconian. Lo que ocurre, es cierto, es que esa deuda flotante cada vez es más grande, ¿no? Lo hemos mostrado aquí. Había una época en la cual, por ejemplo, las importaciones se pagaban, obviamente, como suele exigir un proveedor, por adelantado. Entonces, lo pagado superaba lo que iba ingresando. Ahora, eso se dio vuelta el año pasado cuando empezaron a escasear los dólares. Y fíjate vos cómo bruscamente se va acumulando esta deuda. Todo eso es fiado de proveedores a empresas argentinas, que si lo escucharon a Melconian, yo no sé cuántos escucha Mitre a esa hora, pero si lo escucharon a Melconian, probablemente estén empezando a darle
a la remarcadora para comprar dólares más caros, para calmar a su proveedor del exterior que le está diciendo mandame los dólares ya mismo al precio que sea. ¿No? Bueno, la realidad es que los economistas de la oposición quisieran que la crisis se precipitara para tener más fácil un trabajo que consideran ineludible, el del ajuste. Lo que ocurrió ahora es que apareció un candidato que, aparte del establishment, le cierra y que tiene el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos aceptó que sea el candidato de unidad, a pesar de la candidatura testimonial que dejó Juan Grabois allí, después de meter un montón de candidatos a diputados en las listas que armó Massa, junto con el kirchnerismo. Más allá de esas distracciones o ese intento por contener votos que se pueden fugar por izquierda ante la elección de un candidato conservador, lo concreto es que por delante hay una decisión clave, una decisión entre dos males. Y el gobierno apuesta a ser el mal menor. ¿Por qué digo dos males? Porque lo aceptan incluso en las entrevistas periodísticas que dan en plena campaña, que este gobierno tuvo muy malos resultados. Lo que se garantizó a Alberto Fernández con la elección de Massa como ministro candidato es que por lo menos no hagan campaña oficialista en su contra, ¿no? Que no saliera Guado de Pedro a decir, bueno, vótenme a mí porque este gobierno fue un desastre. Massa no puede decir eso. En todo caso, un cuarto del desastre es suyo. Y sin embargo, cuando uno mira la comparación con Macri, y la verdad que hay algo muy claro. Los ingresos se pulverizaron con Macri. Este cuadrito que hizo la consultora ACM de Alvaredo, lo que muestra es justamente lo que un votante puede comparar. Ahí me corro así lo ves. PBI, inflación, desempleo y salarios. Durante la gestión de Macri, ahí, llega hasta 2019 que ahí lo vas a ver, Manchi. Durante la gestión de Macri, como dijo el Vasco de Mendiguren la semana pasada, 3 de los 4 años fueron de recesión. Menos 2,1%, después el 2017 que fue de crecimiento, menos 2,6 y menos 2,1. O sea, de los 4 años imputables íntegramente a Macri, 3 fueron de recesión. La inflación, Macri la recibe en el 25 aproximadamente, 26,9 bien medida, y la entrega en el doble, 52,6%. La tasa de desempleo va del 5,9 al 8,9, o sea, aumenta dramáticamente, aumenta un 50%. Y el salario se pulveriza. A guita de hoy ganaba un trabajador privado promedio del sector privado 250 lucas y cuando terminó el macrismo ganaba a guita de hoy de vuelta 196. ¿Cómo le fue a Alberto Fernández? Bueno, de los 4 años, esto está proyectado al final de 2023, una proyección relativamente optimista, tuvo uno de franca recesión, durísima, dicen por la pandemia, es cierto, fue por la pandemia, la caída fue más fuerte que en otros países de la región, pero es adjudicable a la pandemia. El rebote del año siguiente nadie esperaba que superara la caída de 2020, y después de un 5% más que aceptable del año pasado, va a un estancamiento este año, o con un poco de suerte a esa tasa de crecimiento casi marginal. ¿Qué pasó con la inflación? Bueno, también la duplicó Alberto Fernández, la recibió en 52,6 y la entregó, todavía no la entregó, pero la tiene hoy en 100 y pico %. 114 es también un supuesto optimista. El desempleo, a diferencia de Macri, lo bajó. Y eso es lo que le decía la semana pasada José Ignacio de Mendiguren, bajó el desempleo. Ahora, los sueldos no lograron recuperarse y fíjate, incluso cayeron en ese año de pandemia, ahora podrían, si se dan estos supuestos optimistas, terminar más o menos empatados. Ahora, la inflación está empezando a dar señales de, por lo menos, tranquilizarse. Fíjate lo que dan las últimas semanas de inflación según la consultora LSG de Martín Lustó. Bueno, no es ya más de Martín Lustó, pero la fundó Martín Lustó y hace una medición de miles de precios de alimentos y bebidas en supermercados.
Esto es semana a semana. La última semana, mirá lo que dio. 0,1%. Tenés en las últimas 4, 3 indicadores por debajo del 1 y uno con un pico fuerte de 2,7. Esto es por el truquito que les conté que hace Matías Tombolini, que le dice remarquen el 16 para que no se note tanto en el índice de inflación. Un hallazgo, la verdad que para las estadísticas estamos para el récord Guinness, los argentinos. Pero, claro, es menos inflación que el mes pasado, otra vez. Si Massa puede mostrar que la baja del 8,4 al 7,8 y ahora del 7,8 abajo del 7, que es lo que les da la última medición en el Ministerio de Economía, que todavía falta procesar, recién es 3, lo van a publicar hacia el 15, pero si les da menos sería el segundo mes que baja respecto del mes anterior, en niveles altísimos, obviamente. Sigue siendo altísima la inflación del 6 y pico %, pero frente al 8,4 claramente es un alivio. Ahora, ¿para quién es el alivio? Mirá este otro dato del INDEC que muestra cómo venimos en esa carrera precios y salarios en este 2023. La inflación acumulada hasta abril, entre enero y abril, es del 32%. Los sueldos privados aumentaron 28,9, según el dato que publicó el INDEC la semana pasada. Y los informales, 27. O sea que los informales, los que además sufren la estafa de no tener aguinaldo, vacaciones, derechos laborales, parte de enfermo, nada de eso, perdieron 5 puntos en lo que va de este 2023. Y los formales, a pesar de tener paritarias y todo, también perdieron. Porque es imposible seguirle el tranco a una inflación a esta velocidad. Si vuelvo la mirada más atrás y voy a un año para atrás, veo lo siguiente, que también es impactante por lo negativo. El salario privado registrado casi le empata a los precios, pero el salario informal pierde por goleada, así como lo están viendo. Esto es una masacre para los ingresos populares, ¿eh? Es algo que no se puede sostener mucho en el tiempo porque implica hambre. Se entiende, ¿no? Que si los sueldos aumentan casi 110 y los ingresos del sector informal abajo del 80, es una masacre, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el último año, en los últimos 12 meses, según el propio INDEC. Y déjenme cerrar con estos otros 2 datos, porque uno puede inferir que un trabajador con aguinaldo, vacaciones, paritarias, derechos laborales, tiene mayores ingresos que uno que no los tiene. Ahora, también mide el INDEC cómo evolucionan los ingresos de cada decil de la sociedad, o sea, de cada porción del 10%. Y así uno puede llegar a identificar quiénes son los ganadores y perdedores de una fase de gobierno. Bueno, lo que marca un procesamiento que hizo la consultora Exquanti sobre los datos difundidos la semana pasada por el INDEC es que si el gobierno de Alberto Fernández se puede ufanar de haber sostenido e incluso incrementado el empleo, que es la linita verde, lo que hizo fue ajustar por ingresos. Si el primer trimestre de 2018, o sea, antes del desbarranque tremendo de los ingresos con Macri, teníamos un ingreso de 100, eso lo pulverizó en un año Macri en un 15%. Lo siguió pulverizando en el año siguiente, el último de su mandato, hasta 78, o sea, 22 puntos abajo. Ahora, con Alberto Fernández, esa caída se profundizó. Parecía aflojar el año pasado, pero con el rebrote inflacionario, mirá dónde terminó. 73,5. O sea que si ganabas 100 lucas en 2018, hoy estás ganando 73.500. Y es cierto, hay más empleo que en aquel 2018. Se generaron los empleos para compensar los que destruyó Macri y se generaron más. Pero el ajuste fue por precio, no por cantidad. Y eso se nota de manera muy, muy tajante al analizar quién ganó y quién perdió por estrato social.
Esto, que el INDEC no lo hace, lo vamos a ver en esta última placa. Es gracias a este procesamiento que, como les digo, hizo la consultora Exquanti de los ingresos por estrato. Y fíjate lo que da el saldo de la pandemia, el saldo de lo que podríamos llamar el virus de la época de Macri y lo que da el saldo de la gestión Massa. ¿La tenés la última placa, Rod, para compartirla? Mirá. En el estrato bajo, quédate ahí. En el estrato bajo, la corrida de Macri se cobró 18 puntos del ingreso. La pandemia se cobró 1,61. Y la gestión de Massa resultó más dañosa para los ingresos populares del estrato bajo que la pandemia. No tanto como el desbarranque inicial de Macri, pero resultó más castigado el sector bajo de la sociedad durante este último año que durante los 2 años que duró la pandemia entre primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2022. En el estrato medio, la caída fue mucho más fuerte con el macrismo. El segundo es el de la pandemia. Y ahí cerquita, casi recortándole lo mismo, está este último año de ajuste. Pero lo más impresionante es lo que pasó en el estrato alto. En el estrato alto perdieron, como todo el mundo, un poquito menos perdieron, porque fíjate que pierden menos con el macrismo el sector alto que el que está a mi espalda. La pandemia costó 9,5 puntos, pero la gestión de Massa fue ganancia. 3 puntos de ingreso adicional tuvo el 20% de ingresos más altos durante la gestión del ministro candidato. Ese es su dilema. El dilema es que puede estabilizar la inflación, puede conseguir del Fondo Monetario una soga, puede innovar como innovó con el pago en yuanes al FMI sobre la hora, pero para ganar las elecciones, los ingresos, por lo menos por lo que indica la experiencia, deberían mejorar. Por ahora, eso no está ocurriendo. Augusto Costa, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos fuiste el que puso en la góndola los precios cuidados. La gente te recuerda por eso. En su momento fue una política que logró contener la inflación, a pesar de que en ese momento había toda una discusión respecto de cómo se medía. Pero, ¿están funcionando ahora los acuerdos de precios? Bueno, yo creo que los acuerdos de precios son muy necesarios. Creo que en la editorial vos mostrabas un panorama muy complejo de la economía argentina y la contracara de esa pérdida en el poder adquisitivo de la mayoría de la población es la ganancia empresaria que desde la pandemia en adelante en la Argentina y en el mundo ha tenido una suba tremenda, es decir, se concentró muchísimo el ingreso, aumentó la desigualdad y esto te lo reconoce el FMI con papers donde muestran cómo incluso detrás de la inflación en el mundo está una suba de las ganancias. Entonces, esa disputa por la apropiación de la renta de una economía exige que haya por parte del Estado un rol activo para evitar los abusos y que se perjudique sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Está bien, pero ese es el sentido de los acuerdos de precios. Pero con una inflación arriba del 100%, sí, ¿funcionan? Bueno, ahí va el punto. Cuando a nosotros nos tocó lanzar la política de precios cuidados, estamos en otro régimen de funcionamiento de la economía, o sea, estábamos en una inflación del 20, 25%, según como la quieras medir, y en ese contexto, una política que apunta a dar referencia de precios en un contexto inflacionario donde los consumidores pierden la noción de cuánto se ven las cosas y convalidan precios que quizás constituyen situaciones de abuso por parte de quien está vendiendo, junto con otras políticas, tiene sentido y tiene un efecto. Cuando ya pasamos un régimen como el actual, de alta inflación, los acuerdos de precios, tal como los implementamos nosotros en 2014-2015, tiene un impacto mucho más acotado, porque es tal la carrera y la conducta de los diferentes actores por recuperar ingresos, por tratar de ganar y anticiparse, que dificulta el impacto de las políticas. Ahora, en economía, vos sabés, es muy difícil pensar en contrafácticos. Y yo lo que contrafáctico quiere decir que hubiese pasado sí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si
este gobierno no hubiese tenido precios cuidados, ahora precios justos, si no estuviese el secretario de Comercio monitoreando, como yo lo vi en su oficina, miles y miles de precios todos los días en supermercados, llegando a acuerdos y negociaciones con las empresas, seguramente la situación sería mucho peor. Entonces, si uno seguía por los resultados, pareciera que no se está cumpliendo los objetivos. Pero, si bien no alcance es insuficiente, yo creo que son medidas que hay que tener y que hay que, entre los diferentes actores, tratar de fortalecer. Kicillof en su spot inicial y en los afiches que ha puesto en la calle habla de el derecho al futuro. Y ustedes han hecho de su gestión, del no ajustar, de prometer un futuro que no tenga que ver con restricciones a la vida, a la disponibilidad de fondos, a los servicios públicos que brinda el Estado, una bandera. ¿Cómo se conjuga esa bandera con el gráfico que acabo de mostrar de que en los últimos 11 meses viene comprimiéndose el gasto de manera consecuente? Bueno, primero vamos más atrás, que es donde empezaste, que es con el acuerdo con el FMI al cual llega Macri, que es el origen de todos los problemas que hoy está atravesando la economía argentina y que básicamente de lo que se trata es de poder dejar atrás esta gran restricción, cepo al desarrollo que significa el acuerdo con el FMI. Entonces, si uno no parte de lo que significa el acuerdo con el fondo para una economía como la Argentina, va a tener un diagnóstico equivocado. Entonces, la primera cuestión es ponernos de acuerdo. Si hay posibilidad de tener un futuro, un derecho para las mayorías de una vida digna, en el marco de un acuerdo con el FMI. Y yo creo que ahí hay un absoluto consenso en Unión por la Patria y todo el espacio del cual nosotros somos parte, de que con el FMI no hay futuro. Incluso Massa, el ministro de Economía, declara públicamente que el objetivo es salir de un esquema de acuerdo con el fondo. Después de pagarle. Salir como sea y negociando, exigiendo que se reconozcan situaciones como, vos lo mencionabas, lo ilegítima que es gran parte de la deuda que tomó el gobierno de Macri, donde se violaron los estatutos del Fondo Monetario, donde incluso los propios funcionarios del fondo reconocen que fue un préstamo electoral para que Macri gane las elecciones. Claro, pero eso no lo dice Massa. El otro día cuando habló en la Cámara Argentina de la Construcción dijo que hay que pagar y nunca más volver. Pero los empresarios lo que escucharon es hay que pagar. Bueno, como en las sesiones de terapia. Hay que pagar lo que corresponda pagar y para eso hay que negociar cuánto hay que pagar. Yo tomo ese punto de Massa porque del lado de enfrente, ¿vos escuchaste a algún economista de Juntos por el Cambio o de un espacio opositor preguntarse o públicamente expresar si hay posibilidad de desarrollo para Argentina en el marco de un acuerdo con el fondo? No, ni se lo plantean, no es un problema. Y de hecho son las políticas que quieren aplicar. Ahora, entonces, si festejaron los inversores la designación de Massa con un subidón de las acciones, hoy mismo volvieron a subir los bonos. Un rally terrible, sí. Muy fuerte. No es porque de algún modo interpretan, como te digo yo, las palabras de Massa y no como lo está diciendo vos. No, yo lo que creo que está pasando es que está quedando claro cuál es el problema. Y la interpretación de los mercados siempre es esotérica porque uno puede hacer lecturas de los fenómenos financieros de mil maneras distintas y encontrar causas. Lo que está pasando es que sí hay una lectura en los mercados de que Massa por lo menos le brinda más certezas a los inversores de lo que asumen que haría otro candidato o alguien más vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Que también es toda una discusión porque parece que todos los candidatos ahora son pro mercado, como si alguien en el kirchnerismo no lo fuera, ¿no? O como si alguien no quisiera. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, ¿qué queremos nosotros? Un desarrollo de la economía argentina en el marco de las reglas de funcionamiento de la economía internacional, pero pensando en las mayorías, pensando en los sectores más vulnerables, y eso quiere decir que las empresas tienen que funcionar, tienen que ganar plata, pero no se la tienen que llevar como se la pretenden llevar, y entonces si lo que está festejando el mercado, anticipando, es que van a tener posibilidad de llevarse más que lo que corresponde, bueno, se están equivocando, porque queda claro que también dentro del acuerdo y consenso que hay dentro de nuestro espacio político, es que lo que se necesita es todos los números que vos mostraste,
que rápidamente cambien y que se mejore la situación del poder adquisitivo, se reduzca la pobreza, baje la desigualdad, y eso implica evitar situaciones como la que vimos, sobre todo desde la pandemia. ¿No quedó huérfana una parte del electorado peronista con Massa como candidato? Bueno, está dentro de nuestro espacio la posibilidad de votar a la lista de Juan Grabois dentro de las PASO, y después está dentro de nuestro frente político representar las diferentes expresiones. Obviamente el candidato a presidente tiene un peso muy importante, pero vos ves las listas en la provincia de Buenos Aires, desde el gobernador hasta los candidatos a legisladores, intendentes, la verdad que expresan la diversidad del frente, y sobre todo lo que típicamente el electorado peronista busca en quienes lo representan. ¿No habría sido distinto con el nombre Kicillof al frente de la boleta principal como candidato a presidente? Y creo que cada candidato le da su impronta, por supuesto, a la propuesta electoral, pero nosotros, y fue la prioridad que tuvimos, apostando a la unidad y sabiendo que hay diferencias, porque nadie discute que hay diferencias de visión con el sector del Frente Renovador, con otras expresiones también dentro de nuestro frente. Sabemos que lo importante es preservar la unidad y que esté representada institucionalmente las diferentes visiones, pero que después, a diferencia de lo que todos reconocemos como gran falencia del actual gobierno, esas diferencias se puedan discutir de una manera constructiva para llegar a síntesis y consenso. Si no logramos, en el marco de un nuevo gobierno, una institucionalidad que permita dirimir de una manera constructiva y que sirva a los fines los objetivos de largo plazo que tenemos todos, las diferencias, vamos a tener problemas. Y nosotros estamos confiados que lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que garantiza que no vaya a pasar al kirchnerismo lo mismo que le pasó con Alberto Fernández con Massa? La experiencia de lo que pasó. Entonces, si sabemos que un gobierno de coalición tiene que tener un funcionamiento distinto al que tuvo, porque si no, no se van a cumplir los objetivos que como colectivo uno tiene, creo que esa experiencia tiene que ser un ejemplo para lo que viene. Y creo que todos somos conscientes de eso. Tu balance de este gobierno, si le tenés que poner una nota, como cuando eras profe de finanzas públicas. No, es difícil poner una nota porque depende de las expectativas que uno tenga, ¿no? O sea, cuando nos tocó asumir, vamos a 2019, nosotros teníamos un diagnóstico muy claro de qué estaba pasando en la economía argentina, cuáles eran los problemas, qué era lo que había que hacer y qué esquema de política económica había que implementar para rápidamente salir de la situación de caída de la actividad económica, desindustrialización, caída del poder adquisitivo. Con la pandemia cambió absolutamente todo. Entonces, hoy que estamos hablando así, sin barbijo, volviendo a una vida normal, es difícil hacer una evaluación prescindiendo de lo que le tocó vivir al gobierno y lo que vino la pandemia después, que lo repetimos todo el tiempo. Guerra en Ucrania con impacto en los precios y sequía, y lo que significa el acuerdo con el fondo. Bueno, todo eso hace que en términos de objetivos iniciales no se haya podido alcanzar ni de cerca lo que pretendíamos, pero todo hay que evaluar en el contexto que nos tocó. Y estoy seguro, vos decías, bueno, nadie se esperaba una recuperación tan rápida después de la pandemia, ¿no? De la economía argentina. En términos internacionales fue de las 2 o 3 recuperaciones de países equivalentes a Argentina más importantes del mundo. Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver la política pública en ese momento, en la Argentina. Y vos mostrabas cómo incluso... No estaba el fondo ahí, ¿no? No estaba el fondo. Fue Bueno, en el hiato entre que se cayera el otro acuerdo y que se volviera a firmar. El acuerdo que firma Guzmán y el anterior. Pero vos mostrabas también cómo el impacto de la pandemia en los sectores de más bajos ingresos tampoco fue tan importante como en otras partes del mundo y como lo vimos después en Argentina. ¿Por qué? Por el IFE, por el ATP, por las políticas de contención que tuvo el gobierno. Bueno, todo eso que obviamente es muy difícil de reconocer porque hoy estamos con una inflación de 3 dígitos, con el sueldo que no alcanza, con incertidumbre macroeconómica. Bueno, eso habla de un gobierno que siempre pensó en los que menos tienen, que siempre pensó en el Estado como un instrumento para revertir situaciones como las que nos tocó vivir, y por eso creo que hay que evaluar a este gobierno en función de las responsabilidades que tuvo y de cómo actuó. Y creo que en ese sentido no se cumplieron los objetivos, pero seguro que fue mejor que cualquier otro que podría haber
propuesto a la oposición y que está proponiendo la oposición ahora. Se especuló con vos como candidato acá en la ciudad a principios de este año. ¿Qué pasó? No, yo, bueno, soy porteño, viví siempre en la ciudad y tengo, ya fui candidato en 2017 a diputado en la ciudad y tengo una gran afinidad con muchos compañeros acá en la ciudad, estuvimos trabajando. Entonces, rumores, ¿qué pasó? Fui candidato a ministro de Economía, secretario de Comercio, soy candidato a presidente de Vélez, todo lo que se te ocurra puedo serlo, pero no, en principio siempre la idea fue seguir trabajando con Axel en provincia y sí ayudar y además... Viste que el color de este programa no es el de Vélez, precisamente. No precisamente. Es de un ex clásico que tenía, me parece. No vamos a entrar en eso. Porque te quiero preguntar otra cosa, que es que Axel Kicillof va a hacer campaña, obviamente, quiere ser reelecto. Estamos haciendo campaña, sí. Están haciendo todo el gabinete. ¿Pero va a hacer campaña por Massa? Por supuesto, es el candidato a presidente de nuestro frente. ¿Cómo no va a ser campaña por nuestro candidato? ¿Y no es hacer campaña un poco por el programa del Fondo Monetario que viene aplicando Massa hace 11 meses? Porque es lo que nos dejó, lo que le tocó asumir a Massa. Volvamos a lo que dijimos. Massa cree que hay que salir de un acuerdo con el fondo. Después vos me podés discutir bajo qué forma. Pero nadie quiere las políticas del fondo. Eso, quédate tranquilo, estamos todos convencidos de que dentro del fondo no hay futuro. Y Axel, cuando habla de derecho al futuro, habla de eso. Ahora, a cada uno le va a tocar la parte de la campaña que le corresponde. Nosotros con Axel tenemos como prioridad la posibilidad de reelegir en provincia. Desde el minuto cero supimos que la provincia tenía déficit estructurales en muchos aspectos y que requieren de políticas de Estado que perduren. Supongamos que se da eso. Sí. ¿Se puede dar perdiendo la elección nacional? Supongamos que no funciona, no alcanza a pesar de todo lo que hace Massa, de las garantías que vos decís le da a los electores y demás, y gana la oposición, como viene pasando en casi todos los países después de la pandemia. ¿Puede repetirse la hazaña que solamente uno consiguió, que es Carlos Rucauf en el 99, con la Alianza. En este momento? Yo creo que vamos a hacer todo lo posible para que gane nuestro espacio en el gobierno nacional y para reelegir en provincia, y para que todos los intendentes también reelijan y poder ganar muchos municipios más. Ahora, yo creo que la gestión de provincia, por lo que recorro, por lo que uno ve y observa cuando le toca interactuar con diferentes sectores, está muy bien valorada. Está muy bien valorada porque Axel, como gobernador, vino a trabajar de manera muy cercana con el pueblo bonaerense y sobre todo vino a proponer un proyecto de transformación de la provincia y a recuperar el Estado provincial. Para que te des una idea, cuando yo asumí el Ministerio de Producción, durante la gestión anterior había estado más de 6 meses sin ministro, ¿no? O sea, la provincia que aporta la mitad del valor agregado industrial, casi el 40% del PIB, corazón productivo de Argentina, no tenía ministro de producción. Bueno, por eso perdió. Por eso perdió. Sí. Entonces, ¿qué significó eso? No significó solo llegar, bueno, dale ahora, vamos a hacer lo que hay que hacer. Había que recuperar un Estado provincial. Lo que te digo en producción pasó en salud, en educación, en seguridad, en todas las áreas relevantes del gobierno, infraestructura. Hubo que poner en marcha un Estado, hubo que explicarle nuevamente a la sociedad bonaerense que podía confiar en que el Estado provincial le podía resolver sus problemas, y eso fue un trabajo realmente arduo, porque tuvimos que llegar a 135 municipios con obras, con políticas, con herramientas, y eso creo que la gente lo ve. Entonces, recuperar ese Estado para la gente debería después, en la medida en que el pueblo así lo entienda, verse en las urnas. Supongamos que pasa como con Rucauf, que no gana la elección nacional el peronismo, que gana sí Axel la gobernación. ¿El riesgo no es terminar como Rucauf pagando en patacones? ¿Puede gobernar Kicillof con un adversario en la Rosada? ¿O con Massa que le diga vamos a ajustar porque lo exige el fondo? Mirá, la provincia de Buenos Aires depende de la macroeconomía y de la política nacional. Por eso es un hecho. O sea, si vos tenés un gobierno que desarrolla una macroeconomía anti-industria, antiproducción, anti-pyme, anti-empleo, fomenta la especulación, a la provincia de Buenos Aires eso la aniquila.
como pasó entre 2015 y 2019, donde la economía cayó casi un 6% en la provincia de Buenos Aires y la industria un 20%. Es decir, destruyeron un quinto del valor agregado industrial de la provincia. Bueno, o sea, no eso se podría. fue una macro antiproducción con un Estado provincial ausente. Si tenés una macro antiproducción y un Estado provincial presente, tenés mucho para hacer para compensar todos los incentivos que van en contra de lo que uno necesita, pensando en el derecho al futuro y el desarrollo. Ahora, No necesariamente terminaría pagando en patacones, decís. estoy convencido de que nosotros tenemos instrumentos, capacidad y, por supuesto, la voluntad de evitar cualquier situación que genere un sufrimiento al pueblo bonaerense. Ahora, después, si la política nacional es realmente un desastre, bueno, eso lo veremos en su momento. Pero la seguridad de que tenemos todo para pensar para adelante existe. Augusto, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. La próxima hablamos de fútbol. Quédense que después de la pausa, Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano traen toda la información de una interna muy tensa en la oposición y les voy a mostrar este libro. El libro que presenté este jueves, El armador político de Massa, con prólogo de Jaime Durán Barba. Seguimos en Brotes Verdes y les decía que esta semana va a haber dos libros que van a tener especial interés para la política. Uno es este, el que va a presentar Luciano Laspina, Desenredar la Argentina. Va a estar Patricia Bullrich allí. Fíjense, es un volumen de unas 500 páginas, o sea que va a valer la pena ver si allí hay detalles de un esquema económico que por ahora viene planteado de manera bastante dudosa. El otro es este, el de Antonio Gutiérrez Rubí, que, bueno, habla de algo muy de esta época, cómo se vota en función de emociones y no tanto de razones. Antonio Gutiérrez Rubí es el cerebro detrás de los movimientos importantes que lleva adelante Sergio Massa. Ha estado cerca como consultor también de Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense lo curioso de el prologuista, Jaime Durán Barba, que escribió este fin de semana en Perfil un texto muy elogioso de esto que hace Antonio Gutiérrez Rubí. Obviamente eso no implica nada en términos partidarios, pero sí habla de cómo cuida esos pasos Sergio Massa y cómo antes de proceder consulta, igual que lo hacía Mauricio Macri a través de Marcos Peña con Jaime Durán Barba. En un ratito, Santiago Juncal, analista internacional, va a conversar con nosotros sobre lo que está ocurriendo en Francia. Son ya casi 7 noches seguidas las que tienen desmanes en las principales ciudades francesas después del asesinato a manos de la policía, de un joven, un adolescente que por su ascendencia justamente fue maltratado de esa manera por las autoridades. Racismo y violencia en Francia, Europa con un signo de interrogación. Pero antes, Lucía Isikoff y el panorama opositor en un contexto en el que se están dando con de todo. Bienvenida, Lu, buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿qué tal? Y te voy a hablar también de un giro xenófobo que está teniendo un sector de Juntos por el Cambio que impacta en la campaña, una campaña halconizada, para usar un concepto al que ya estamos acostumbrados, con una interna, como decís vos, muy violenta, ya te diría a esta altura, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que son los únicos que realmente en la elección nacional, casi los únicos, tenés a la izquierda también, pero digo que van a una primaria real. Después todos candidato único. Claro. Digo, una interna que se puso muy áspera entre ambos y una interna que es muy competitiva a tal punto que hace un año la mayoría de los argentinos ya veían como casi inevitable que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser el próximo presidente, y esto se empieza a invertir. Impacta el giro que está teniendo Juntos por el Cambio en términos, no es un giro, ¿no? El avance que está teniendo Juntos por el Cambio en términos ideológicos en la campaña y también en el futuro de la fuerza política. A ver, ¿por qué? En la campaña, y arranco por esto, impacta y fuerte en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta.
vimos en los últimos días un Horacio Rodríguez Larreta que realmente Larreta es un gran alumno de todos sus mentores, de la gente que está ayudándolo en comunicación, porque él sigue al pie de la letra los Hablando consejos de que le están consultores, dando. ¿no? Hablando de... Bueno, es como que cree en la doctrina del focus group y lo sigue a rajatabla. Y incluso también en la forma de hacer política, ¿no? Digo, de acumular volumen político, ya sea con su vice, en este momento puesto en un lugar muy polémico, pero digo, cómo juntó a halcones en su lista, a los radicales, a Espert, a Pichetto. Digo, llevó el manual de todo lo que había que hacer. Hoy Pichetto presentó otro libro junto con Roberto Dromi. También una curiosa conjunción. Sí, Roberto Dromi, el arquitecto legal de las privatizaciones durante el menemismo. Todo tiene que ver con todo, podemos decir. Sí, ¿no? total. Ahora, Pero... ¿no se desdibuja un poco Larreta? Bueno, ahí vamos, ¿no? Porque hay un Larreta que se lo ve incómodo, tal vez algo impostado en sus campañas, como esta versión que te voy a mostrar ahora de el Larreta Swiftie. Míralo. ¿Cómo? Larreta Swiftie, míralo. Sí, obvio que soy Swiftie. Además escucho en el auto las canciones con mi hija Serena, que es fanática. Las sé casi todas. Sé que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles. Así que bueno, vamos a fondo, vamos a los Swifties. Bueno, y déjenme acá, en los comentarios, las canciones favoritas de Taylor, así armamos una playlist. Sí, obvio que soy Swiftie. Además escucho en el auto las canciones con mi hija Serena, que es fanática. Las sé casi todas. Sé que Taylor le escribió algunas canciones a Harry Styles. Así que bueno, vamos a fondo, vamos a los Swifties. Bien, bueno, un Larreta Swiftie, un Larreta que ayer pone un tuit como este, te lo voy a mostrar ahora a continuación, elogiando al Duki. Qué lindo ver la emoción del Duki, un pibe de Almagro que pasó, bueno, que agotó River, está cumpliendo su sueño, es la esperanza del país que soñamos. No es mucho, ¿no? Digo, como que no suena tan natural. A mí me hace acordar al Tajaí, a cosas que, bueno, asesoran y después la gente lo ve y dice, no sé si empatizo con esto, ¿no? Claro, claro, es que es eso, a mí me daría vergüenza, Un poco soy cringe, franca. ¿no? Ahí bien aplicada, sí. bien aplicada la palabra. Pero no le garpa. Bueno, hasta ahora se creía que sí, pero me parece que hay, al menos en el imaginario, en las encuestas están parejos con Bullrich. Tenés de los dos palos, ¿no? Algunos diciendo que Larreta está un poquito arriba, otros, ya te diría una mayoría diciendo que Bullrich está un poco mejor posicionada, pero es una interna, como te decía, competitiva. El tema es que hasta hace un tiempito era, bueno, la idea de ablandar a Larreta le iba a garpar. Ahora parece tirando manotazos de ahogado, ¿no? Claro. Tiene su correlato también en provincia con Diego Santilli diciendo, bueno, pude salir del golpe emocional que era que me dijeran ketchup o fideo con tuco, me recuperé de eso, entonces buscan también generar empatía con la gente y es extraña al menos esa campaña porque se los ve incómodos. Y la contracara de esto es una Patricia Bullrich que está teniendo una campaña, te hablo en términos comunicacionales, después vamos a ver si eso se expresa en las urnas, pero una campaña exitosa porque se la ve cómoda en el rol al que está Patricia Bullrich. Milei le abrió la puerta de la derechización del debate político y Bullrich entró. Por eso te decía, una cosa es la campaña y otra cosa también es hacia dónde va Juntos por el Cambio a futuro. Porque hay una Bullrich marcando la cancha constantemente a Larreta. Bullrich que esta semana, bueno, habló tiró datos completamente errados de las universidades, sobre todo las universidades públicas. Dijo, son 56 universidades públicas y la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros. Mentira. Mentira. Sí. Después se tuvo que desdecir, pero quedó, ¿no? Un poco la idea. A los 2 minutos, o unas horas después precisamente, lo tenías a Petri, su candidato a vice, que es el radical más parecido a ella que pudo encontrar entre todos los radicales, diciendo, bueno, hay que cortarla con el tour que hacen los extranjeros en nuestras universidades, en nuestros hospitales públicos. De nuevo usando la palabra extranjeros. Entonces me parece que más allá de estos errores no forzados que le aparecen a Bullrich en la campaña y que los minimizan completamente desde adentro de la campaña de Patricia Bullrich, hay como un preconcepto que tiene un signo fuertemente ideológico de cosas que está intentando instalar Patricia Bullrich, que están corriendo el debate de Juntos por el Cambio, que lo dejan a Larreta un poco mareado, tirando manotazos para ambos lados sin saber qué hacer, y ella, bueno, intentando avanzar con este debate. Y que puede pronunciar además una gestión de gobierno, no solo es un discurso, ¿no? Tal cual, Ale, porque están marcando algo, ¿no? Están marcando un debate que hasta ahora no se estaba dando sobre la universidad pública, más allá de el rasgo xenófobo, ¿no? Que también estaba ahí
omnipresente. Pero debates, abre debates y es exitosa en eso, porque aunque no se repita lo que ella estaba buscando o lo que ella insinuó, se abre un debate de repente y vas a ver en distintos medios o distintos políticos hablar de universidades públicas, hablar de educación pública. Bueno, eso lo logra. Así que esa es hoy la interna de Juntos por el Cambio y la mayor duda hasta ahora es qué va a pasar después de las PASO, porque se escaló tanto el nivel de agresividad interna en la campaña que están asegurados los votos de Larreta migrar hacia Bullrich o de Bullrich hacia Larreta después de lo que pasa en las primarias. Vamos a tener en 2 semanas una prueba piloto, digamos, en las elecciones en Santa Fe, donde cada uno está muy jugado por un candidato. Vamos a ver qué pasa después de eso. Gracias, Aisikov, completísimo. Ya viene Gabriela Vulcano, pero Hugo Neptuno en Órbita Noticias nos viene a hablar de esto también. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. A nuestro país preferido de la galaxia le sobran las calamidades. Deuda externa, inflación, sequías, protestas en todo el país, libertarios, citas tediosas a Lito Nevia, en fin, los argentinos no tienen respiro. Como si esto fuera poco, ahora han desbloqueado un nuevo temor, los extranjeros. Esas universidades hoy están vacías de alumnos, tenemos casi la mitad de la matrícula de alumnos extranjeros que vienen y toman las posibilidades que Argentina da, y los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario. La verdad es que la ex ministra de Seguridad está tirando cualquiera, como hizo siempre por otro lado y por la espalda. Los extranjeros en las universidades argentinas son apenas el 4%. Es probable, sin embargo, que Bullrich no haya pisado una universidad en muchos años. La autonomía universitaria prohíbe el ingreso de fuerzas de seguridad y que entonces no sepa de lo que está hablando. Pero lo que dijo más tarde Luis Petri nos hace dudar. Hay que terminar con los tours sanitarios de los extranjeros que vienen a hacerse atender a hospitales públicos y después se van a sus países. Lo primero que uno se pregunta después de escuchar esto es ¿quién cazzo es Luis Petri? Bueno, se trata del precandidato a vicepresidente en la fórmula con Patricia Bullrich. Segundo, Francia. Y tercero, es llamativo que le preocupe tanto la salud a Luis Petri, puesto que en su Mendoza natal se oponen a la ley de alcohol cero que pretende evitar la principal causa de muerte no natural en adultos en Argentina, es decir, los siniestros viales. Hablando de siniestro, veamos de dónde sale este odio a los extranjeros. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. Claro, el padre fundador de Juntos por el Cambio tiene miedo de que los extranjeros se instalen en la Argentina, tal como lo hizo su padre Franco, o los abuelos de Luis Petri, o los chosnos de Patricia Bullrich. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, traten de no parecer alienígenas, porque parece que los extranjeros no los quieren. Mejor, preséntense como pueblos originarios, que parece que a ellos los tratan mucho mejor. Soy Hugo Neptuno, y esto fue Órbita Noticias. ¿Qué es el rompecabezas de Massa, Gabriela Vulcano? Buenas noches. Buenas noches. Sergio Massa se autoimpuso una primera tarea en el comienzo de la campaña electoral, que es convencer a los propios. Antes que nada, tiene que convencer a los propios, tiene que reunir a los enojados, a los desconfiados y hasta los enemigos que tiene dentro del peronismo. Parece un versículo de la Biblia. Bueno, algo así. En ese plan. Algo así está en ese plan. Va a ser una especie de cruzada lo que va a tener que hacer, porque Sergio Massa es el candidato de la unidad, pero para poder ocupar ese lugar, antes tiene que poder unificar al peronismo. ¿Qué quiere decir esto de unificar al peronismo? Que si bien se consiguió cerrar una candidatura, no están todos tan convencidos de que sea Sergio Massa. Y él, en la primera semana, apenas se anunció su nombre como el candidato de Unión por la Patria, se ocupó de empezar a acercar a las distintas fracciones del peronismo. Uno de los primeros que trató de acercar Sergio Massa, bueno,
antes que nadie, Cristina Kirchner, con quien compartió un acto, obviamente, donde estuvo Axel Kicillof, Guado de Pedro, ahí fue como el primer paso que dio Massa. No la pasó bien. No la pasó bien, ¿no? La pasó bien porque, bueno, la vicepresidenta se encargó de remarcarle que no era su candidato. Después vino la reconciliación con Scioli, su archienemigo. Así es, vino la reconciliación con Scioli al punto de que Sergio Massa decidió recibirlo en la puerta del Ministerio de Economía, en lo que fue una especie de puesta en escena, ¿no? Una sobreactuación, ¿no? Sí, que ambos estuvieron de acuerdo en poder sellar ese encuentro con estas imágenes que estamos viendo y que no solamente se reunieron, sino que después el propio Massa decidió nombrarlo como asesor en el Ministerio de Economía, asesor ad honorem para temas internacionales. Esta mañana dijo que no fue un premio consuelo el que quería ser presidente. En el caso de Scioli, sí, él dice, bueno, no fue un premio consuelo, pero igual lo importante es por qué Massa lo trata de acercar. Y es esto que te decía, Ale, necesita poder reunir a la mayor cantidad de sectores del peronismo, que nadie quede afuera. Esa es la consigna que hay hoy por hoy en el equipo de Sergio Massa. Nadie puede quedar afuera, ni siquiera Alberto Fernández, con quien prefiere no hacer tanta campaña, pero que igualmente se reúne con él, está con él, se ha mostrado en lo que fue la reunión de gabinete de la semana pasada, y después acercó a otro de los dirigentes del peronismo que representa a un sector de los gobernadores. ¿Quién? Juan Mansur. El vicepresidente que no fue. El vicepresidente que no fue. Bueno, está en esa tarea, en esta foto lo vemos con Mansur y también con Osvaldo Jaldo, con quien sí ya venía teniendo conversaciones. Jaldo no se había cortado tanto en el vínculo que venía teniendo con Massa. Mansur apostó por De Pedro en esa suerte de negociación veloz que hizo para ver si podía cerrar ahí una fórmula que... Algunos dicen que fue una imposición o incluso una vivada, lo de Mansur, que rápidamente habló con determinados influyentes en algunos medios de comunicación, gente que después a la postre terminó diciendo, sí, era así, pero cambió porque nosotros lo dijimos. Muy curioso el razonamiento. Es así, y también ahí Massa dice, bueno, tengo que cerrar con Mansur, hay que cerrar con el resto de los gobernadores, obviamente tiene el apoyo de un sector importante, los gobernadores, entre ellos de Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, que trabajó mucho para que Massa pueda llegar a ser finalmente el candidato. Tiene que cerrar con los sindicatos, tiene que cerrar con el peronismo que va y con el kirchnerismo que va más allá de la figura de Máximo Kirchner, que hasta ahora es su principal aliado, el líder de la Cámpora, pero no alcanza con eso. ¿Qué otra pata le falta? ¿Qué otra pata? La de los movimientos sociales. Bueno, esa la tiene enfrente, al menos por lo que dice Grabois, ¿no? Sí, tiene una parte que es la que encarna Juan Grabois, que va a ser con quien va a competir en las PASO. Pero, ¿qué pasa con el movimiento Evita, con la CCC, con Barrios de Pie? Bueno, ellos están diciendo por momentos que van a acompañar las dos listas a su modo. En algún momento Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, dijo lo más probable es que nos terminemos inclinando por Massa, pero estamos todavía analizando. Y después el tema es que no solamente necesita el apoyo, Ale, sino que además necesita que hagan campaña por él. Uno de los primeros que empezó a hacer campaña por Massa es Máximo Kirchner. Mira. Este fin de semana se mostró en Hurlingham tratando de acompañar al candidato a intendente Celsi. Contra Alberto Fernández, porque Damián Celsi se le opone a Juan Zabaleta. Exactamente. Pero pasó un aviso que va más allá de la figura de Celsi, que va más allá de lo que tiene que ver con la interna en Hurlingham. Y escuchá lo que dijo y a quién le hizo un pedido para que se sume a la campaña, entre otras cosas, de Sergio Massa. A ver. El saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas.
A Cristina, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, la incógnita es hasta qué punto Cristina Kirchner va a poner en juego su capital político por acompañar a un candidato que, si bien acordó con que sea él que represente a Unión por la Patria, no le termina de cerrar del todo. Ella dijo que De Pedro era su candidato y sobre todo, Ale, la principal dificultad que aparece acá es hasta qué punto Massa va a poder llevar adelante el programa político que tiene Cristina Kirchner en la cabeza, donde uno de los ejes tiene que ver con el acuerdo con el FMI, con repensar, con rediscutir ese acuerdo con el FMI. No solamente eso, pero es el eje del programa que tiene Cristina Kirchner en su cabeza. Quizás sería bueno que no esté solo en su cabeza, ¿no? Que se conozca un poco más. Falta que se ponga por escrito. Lo cierto es que ella ya lo ha dicho en varias oportunidades y ha dejado ver algunos de los puntos principales de lo que le gustaría que haga el próximo presidente de la Nación en caso de que sea del oficialismo. Gracias, Gaby. Vamos, acompáñame que está Santiago Juncal para conversar un ratito sobre Francia. Me parece importante que hablemos de esto porque es algo que está pasando en distintos lugares, se está manifestando de distintas formas. Gracias por venir, Santiago. No, gracias a vos, Ale. ¿Qué es lo que explica este brote de furia popular continuado además todas las noches cuando ya se había apagado el conflicto por las jubilaciones, ¿no? Que también tuvo en vilo a Francia el año pasado? Efectivamente, sí, desde el principio de año el conflicto por las jubilaciones se había extinguido a principios de este mes y en ese sentido esto se monta como suceso posterior, digamos, a lo que había sido esa cuestión que tuvo que ver con la reforma de la edad jubilatoria, fundamentalmente, ¿no? Yo plantearía para pensar este problema, digamos, dos temporalidades. Una puede ser de más largo plazo, que tiene que ver con reformas estructurales que se hicieron en Francia, aún no siendo Francia un país donde el neoliberalismo llegó tan profundamente como Inglaterra o como Estados Unidos, no dejó de ser un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad en la sociedad se amplió en las últimas décadas, ¿no? Eso como temporalidad más larga. Ahora, cuando uno mira la coyuntura más reciente, ve gobiernos que aumentaron o que dieron más rienda suelta a las policías, a la violencia institucional en los barrios de las periferias de las grandes urbes, sobre todo en París, y en ese contexto, sobre todo durante el gobierno de Macron, pero incluso desde antes, durante el gobierno de Sarkozy, según algunos analistas, la policía empezó a tener una actitud mucho más agresiva para con las poblaciones descendientes de magrebíes, de argelinos, de norafricanos en general, y eso de alguna manera explica lo que es esta violencia en particular estos últimos años, que, por ejemplo, aumentó sensiblemente la cantidad de asesinados en controles de tráfico, la gran mayoría de ellos justamente descendientes de inmigrantes, ¿no? Franceses, pero descendientes de inmigrantes. ¿Hasta qué punto eso es una acción autónoma de las fuerzas de seguridad que se fanatizaron o se hicieron más xenófobas y no una decisión de los poderes centrales políticos? Bueno, yo creo que los poderes centrales de alguna manera validan esa violencia cuando llevan a cabo declaraciones como las que en su momento, en 2005, cuando hubo un incidente semejante al actual, Sarkozy, en ese momento ministro del Interior, habló de la escoria de la sociedad que protestaba, ¿no? Ahora, sin llegar a esos límites y con un Macron tratando de equilibrar la situación, condenando el hecho del asesinato de este joven, también de alguna manera, con todos los tweets que han llevado a cabo tanto el ministro del Interior como Macron, como la primera ministra francesa, de alguna manera terminan validando el accionar de la policía y ponen la violencia del lado de los jóvenes de las barriadas parisinas. Pero la policía también, en sí misma, es una fuerza que, por un lado, tiene un sindicato, y este sindicato sacó el viernes un comunicado bastante interesante, pero a la vez muy politizado, digamos, en el cual planteaba justamente que Francia estaba en guerra contra las lacras de la sociedad, contra las hordas sociales. Entonces, ¿cómo? ¿Eso lo puso por escrito? Eso lo puso por escrito en un comunicado sacado el viernes, el sindicato dos de los sindicatos de la policía, de manera por las suyas, digamos. ¿Estamos en guerra, pusieron? Sí. ¿La policía? Y de hecho la idea de la guerra civil es una noción que está presente actualmente, no solo por esta reacción de la policía sindicalizada, sino también por movimientos de derecha, de extrema derecha, que han salido a las calles, en Lyon y en algunas otras ciudades, Angers, por ejemplo, en Francia, en las últimas horas. Esta semana, y también habían salido antes. De hecho, había habido una discusión al interior del gobierno de Macron sobre cómo lidiar con este tipo de protestas, ¿no? O este tipo de movilizaciones que claramente tienen símbolos a todas luces fascistas, ¿no? O que recuerdan
lo que eran las marchas de las camisas negras en Italia, por ejemplo, digamos. Entonces digo, esa discusión está dada sobre cómo lidiar con ese tipo de protestas y de alguna manera no deja de ser una reacción a lo que es también las revueltas en los barrios populares. ¿Y esos grupos salen a cazar magrebíes, a cazar africanos? ¿Qué hace? ¿Qué es como el Ku Klux Klan? No necesariamente, pero se manifiestan todo el tiempo en un sentido de que la Francia es blanca, digamos, ¿no? Que los colores de la bandera francesa los representan a ellos. Esto no deja de ser cierto en el sentido de que justamente muchos de los jóvenes que protestan en las barriadas francesas no se consideran franceses por más que lo sean, por más que tengan nacionalidad francesa, ¿no? En el sentido de que justamente no se sienten integrados al tejido social francés ni por la escuela ni por un trabajo con las condiciones laborales básicas. Qué impresionante, Santiago. Lo de la exclusión social se puede saldar o se puede intentar combatir en la medida en la que se incluye, ¿no? Exacto. O sea, alguien que está enojado porque no tiene un ingreso, porque no tiene condiciones de vida, las puede obtener y en todo caso dejar de estar enojado. Ahora, esta fractura, ¿cómo se sutura? Bueno, a corto y mediano plazo yo la veo bastante difícil, precisamente porque hay discursos muy marcadamente, digamos, que marcan muy claramente que hay una fractura social muy evidente. Macron ha intentado llevar a cabo planes específicos y de integración social en las barriadas, tanto en 2017 cuando ganó por primera vez las elecciones, como en 2022 cuando fue reelecto. Ahora, evidentemente no han funcionado, porque si esta es la respuesta social ante situaciones, en este caso un disparador muy concreto, que fue un asesinato de un policía a un joven, pero la gran mayoría de la población evidentemente no lo está apoyando en este contexto en el cual ha llevado reformas como la que mencionaste vos antes, la edad jubilatoria, y ahora encima esta, ¿no? Entonces, en el corto plazo, ¿esto podría repetirse e incluso darse en otros países de Europa? Yo creo que sí. De hecho, en Bélgica y en Suiza hubo también detenidos como consecuencia de las protestas, detenidos de los que se manifestaron en protesta y en solidaridad con los franceses que se habían manifestado desde el martes pasado, ¿no? Wow. Entonces, también evidentemente esto muestra que en el resto de Europa hay un montón de personas, digamos, descendientes de inmigrantes que tampoco se sienten integrados en las sociedades, ¿no? Bueno, todavía no ha declarado el estado de emergencia Macron, es lo que le pide la extrema derecha, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es de Bélgica, es de los desmanes que se produjeron. Ya había pasado algo así cuando en el Mundial Bélgica en un momento perdió un partido contra no me acuerdo qué país del norte africano. Exacto. Pero creo Marruecos. Creo que Marruecos, sí. Pero bueno, es evidente que la cosa está bastante tensa. Sí. Santi, ¿hay alguna reacción en sectores democráticos que puedan llegar a compensar este riesgo de guerra civil que advertís? Bueno, hay un intento por parte de ciertos sectores de la centroizquierda y de la izquierda de condenar lo que pasó y además plantear que la violencia está fundamentalmente del lado de la policía, ¿no? La Francia insumisa y ciertos referentes del Partido Socialista también lo han hecho, pero me parece que la fractura está muy expuesta como para ser relativizada o pensar que va a haber, como decíamos antes, una solución fácil de corto plazo a esto, ¿no? Santiago Juncal, gracias por venir a Brotes Verdes. De nada, dale. Cerramos como siempre con Yo no te lo dije, con información exclusiva de la trastienda del poder a cargo de las columnistas muy bien informadas que tiene este envío. Arranca Lucía Isikoff, el Yo no te lo dije de este lunes. Adelante. Bueno, Ale, yo no te lo dije, pero ¿sabés que ayer Horacio Rodríguez Larreta festejó la victoria de Marcelo Orrego en las elecciones de San Juan? ¿Alguien más festejó, aparte de Gioja? ¿Qué más? Aparte... Te arruiné el Yo no te lo dije. Aparte... Gioja, ya lo tenías ahí. ¿Alguien más festejó aparte de Larreta? Y es Gioja. Y vos me decís, ¿por qué? Si Gioja ha perdido la elección, si Gioja, que tiene 100% de peronismo en sangre, ¿cómo podría festejar una victoria de la oposición en su provincia? Bueno, esa foto te lo explica. Matar al hijo, ¿eh? Sergio Uñac, el ahora, bueno, ya será el ex gobernador. Sergio Uñac mató, se apuró, creen en el giojismo, en matar al padre.
Gioja lo puso como su delfín político, Uñac rompió temprano, se alejó y ahora en las elecciones de ayer, donde compitió su hermano, porque bueno, él fue imposibilitado por la justicia, perdió. Gioja vio su victoria ahí y hoy todo el giojismo no solo festejaba en grupos, en chats, en grupos de Facebook, sino que decían es nuestra oportunidad para recuperar al PJ de San Juan. Gaby Vulcano y su Yo no te lo dije. Yo no te lo dije, pero Patricia Bullrich está teniendo el apoyo de Macri. Sí. 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 Hizo estos días, se mostró con Jorge Macri. Ah, otro Macri. Sí, pero no estamos hablando de este Jorge Macri, con quien se mostró y no cayó bien esta foto en el larretismo, porque dicen, ¿cómo? Si Jorge Macri no iba a hacer campaña ni por Larreta ni por Bullrich. Bueno, en realidad el apoyo que está recibiendo es el de Mauricio Macri y puede que en los próximos días el propio expresidente decida blanquear esta situación de este apoyo que de distinta manera, indirectamente se lo viene dando a entender al electorado del PRO cuando, por ejemplo, viajó a Santa Fe para acompañar a Carolina Lozada, precandidata a gobernadora de Santa Fe, que claramente es la precandidata de Bullrich. Bueno, tal vez el expresidente en los próximos días dé un pasito más y explicite el apoyo a Patricia Bullrich en la interna que va a llevar adelante con Horacio Rodríguez Larreta. Yo no te lo dije, pero así como José Luis Manzano coronó al quedarse con Edenor, que estaba antes en manos del Grupo Pampa, hay alguien que puede terminar este gobierno quedándose con la otra gran distribuidora eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires. El que quiere quedarse con Edesur ya fue durante muchos años accionista suyo, pero minoritario. Es el hermano de la vida de Mauricio Macri. Sí, este hombre, Nicolás Caputo, el amigo que podría cantar aquella canción de los años 90, mirarlo a Mauricio y decir, un amigo es una luz. Gracias, Vulcano, gracias a Isikov. Hoy tuvimos un gran programa aquí en Brotes Verdes. Los esperamos el lunes próximo para lo mismo, una cita con la información, el análisis y el rigor periodístico. Que tengan una linda noche.